En esta hora vamos a compartir sobre lo que es el nuevo libro de la pastora Cintia Araya, que nos va a estar hablando de lo que es su nuevo libro, y de verdad que es una bendición estar con ella. Amén. Bueno, acá tenemos el libro. Anteriormente a este había escrito un libro para mujeres, dado que mi ministerio es muy enfocado hacia la mujer. El libro anterior se llamaba Hay guerras que solamente una mujer puede ganar. Ese fue el primer libro que escribimos y bueno, aquí está la segunda obra. Se llama Los 7 rostros de un líder, que es un bebé, está recién salido del horno, como decimos. Este libro es la recopilación de experiencias que hemos vivido a través del liderazgo, unas muy buenas, muy satisfactorias, muy llenas de fruto abundante, otras muy dolorosas, otras no tan satisfactorias, ¿verdad? De todo se aprende. Y bueno, en este libro están, así como se llama el libro, los 7 rostros de un líder, los 7 perfiles de un líder en la Iglesia de Cristo, y pues aquí está el material para poder hablar un poquito de él. Qué bendición, qué bendición. Me gustaría saber por qué el tema Los 7 rostros de un líder. Ok, ¿por qué este tema? Bueno, este tema obedece a que Wander, ¿verdad? ¿Se llama usted? Sí, Wander, para Wander. servir. Wander, este tema obedece a nuestra experiencia trabajando con los líderes. Iniciamos, como lo digo yo, bien inocentes, ¿verdad? Cuando empezamos a trabajar para Cristo, empezamos sin ninguna experiencia, apasionados por el llamado, apasionados porque Dios nos dio un ministerio y esas palabras proféticas que nos dicen, vas a ser pastor, vas a ser pastora, y nos emocionamos y creemos que eso es todo. Que ya con un llamado vamos a ir adelante, y si bien es cierto, el llamado es muy importante, cuando llegamos y empezamos a toparnos con el liderazgo como pastores, como empresarios, como mamá, como papá, empezamos a toparnos con las debilidades y las fortalezas del liderazgo, nos damos cuenta que no es tan fácil y empezamos a golpearnos, ¿verdad? Como un niño cuando empieza a caminar, y en cada golpe vamos aprendiendo. Este libro es la recopilación de cada golpe que hemos vivido en el liderazgo, de cada fruto, hay cosas que probamos que nos fueron buenas, que nos fueron poderosas, y la razón por la que escribí este libro es en consideración a los liderazgos de las iglesias y a muchos pastores que necesitan una directriz, que necesitan una dirección. ¿Qué hago con mis líderes? ¿Cómo hago para que la iglesia funcione de una forma más efectiva? ¿Cómo hago para que la iglesia pueda crecer fuerte, pueda crecer no solamente en cantidad, sino fortalecida? Y creo que este libro es una base, una plataforma para un liderazgo sano, para un liderazgo que tenga el corazón alineado al corazón de Dios, un liderazgo que sepa que es bueno ser llamado, pero que necesitamos aprender, que necesitamos tener la experiencia como Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo tuvo el llamado de Dios, pero fue un gran líder. Creo que el mejor de todos los líderes, Jesucristo, el Hijo de Dios. Y bueno, por eso escribí este libro como una guía, como una plataforma para pastores, para ministros que necesitan saber cómo trabajar con sus líderes. Qué bendición, de verdad. Bien, el libro hace mención en la introducción del libro sobre el liderazgo de David Salomón. Me gustaría saber por qué usted escogió estos 2 hombres para ponerlo de ejemplo en su libro. Ok, buena pregunta. ¿Por qué los escogí? Bueno, te cuento, Wander. En uno de los tiempos con Dios, en uno de los tiempos de intimidad con Dios, el Señor me llevó al libro de Segunda de Reyes, Primera de Reyes y Segunda de Reyes, a estudiar el liderazgo de David. Y yo me hice preguntas, ¿por qué el liderazgo de David, a pesar de que Dios lo llamó? O sea, porque fue Dios quien puso a David. ¿Por qué a David le pasaron tantas cosas? A pesar de que era un hombre llamado por Dios, a pesar de que fue el rey escogido por Dios. ¿Por qué David vivió cosas tan fuertes con sus líderes? ¿Por qué vivió una familia tan complicada? Sus hijos, Absalón mató a Amnón, su hijo Amnón violó a su hermana Tamar. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que falló? Y me di cuenta que David era un hombre llamado por Dios, un gran guerrero, un hombre impresionante, pero tenía muchas debilidades a nivel de liderazgo. Cuando David envejece, Wander, cuando David llega al punto de la experiencia y David ya se va a morir, David entonces hace algo y David le dice a Salomón, para que a ti no te pase lo que me pasó a mí,
te voy a dejar unas directrices de qué hacer con cierta gente. David no tuvo el valor de quitar a cierta gente, pero le dejó a su hijo la tarea de hacerlo. Entonces David, cuando le pasa la estafeta o cuando le pasa a Salomón la tarea del liderazgo, la tarea del reino, David le da a Salomón exactamente qué personas debe dejar y qué personas debe quitar. Y por eso tomé este liderazgo como ejemplo, porque un David viejo, un David experimentado, un David que ya había vivido dolor, un David que ya había caído en pecado, un David que ya se había levantado, un David que ya había ido a la guerra, que ya había sido traicionado por su propio hijo, un David con un corazón experimentado, le habla a Salomón. ¿Qué más podemos pedir? Un hombre que vivió tantos años de liderazgo, que fracasó tantas veces y se volvió a levantar y ahora está dando un consejo para el futuro líder, me pareció que era el ejemplo perfecto para aprender. Qué bendición. Me gustaría saber cuáles fueron esas hazañas de David que lo caracterizó como un líder. Porque sabemos que David fue un hombre muy débil, que cometió tantos errores, pero ¿qué lo caracterizó a él como un líder? Bueno, David tenía un corazón perdonador con su liderazgo, que fue su fortaleza y a la vez fue su debilidad. Fue su fortaleza porque David pudo abrazar líderes que le habían traicionado y transformar sus corazones. Y también a la vez fue una debilidad porque a unos que tenía que poner en mano dura no lo hizo. Y esto dejó baches en su liderazgo. David tenía un corazón perdonador y la más grande característica de David fue su corazón para con Dios. David era humilde para reconocer como líder sus defectos, era humilde para saber en qué estaba mal, era humilde cuando sus enemigos se levantaban contra él. Tenemos aquella escena cuando Absalón lo está traicionando, ¿verdad? Y viene Simei, que es el familiar de Saúl, y viene apedreándolo, y los siervos de David le dicen, ¿pero por qué? Déjanos matarlo. Y David dice, no, si Dios le ha permitido maldecirme es porque hay algo aquí que Dios está permitiendo y yo no soy quien para evitarlo. Vemos un David que tenía esa humildad, esa era una de las características más fuertes, esa obediencia a Dios, ese corazón entregado a Dios, pero asimismo era muy permisivo. Por eso hubieron decisiones que él no pudo tomar, que tuvo que tomarlas Salomón, porque David en su actitud permisiva no las pudo tomar, y creo que esa fue la más grande debilidad de David. Ser permisivo. Amén. Amén. Me gustaría conocer en la portada del libro. Sí, excelente. Me gustaría que la mostrara para que la gente pueda ver lo que yo le quiero mostrar. Sí, en la portada del libro vemos que está dentro de, dice, los 7 rostros de un líder, y vemos que hay una maleta con algo que está saliendo, que está brillando. Es una maleta que nos gustaría que usted nos explicara el significado de la portada del libro y su contenido. Ok. Podemos ver acá que hay una banda, como cuando vamos a salir del país en el aeropuerto, que pasan las maletas para revisión, para ver si la maleta está aprobada o no está aprobada. Esta banda representa el escáner de Dios, es un escáner. El escáner de Dios, y cada maleta es un líder, un tipo de líder. Tenemos acá la que va de pie, vean que esta celeste va de pie, ella va firme hacia adentro, está aprobada. Tenemos esta roja que no lleva nada malo, pero va desordenada. Pero tenemos la amarilla. La amarilla lleva unas monedas que representan la traición, cuando Judas traiciona a Jesús, y una espada atraviesa esta maleta, y esa espada lo que representa es igualmente el líder que de frente te ríe, que de frente te ama, pero que por detrás habla mal de ti, que por detrás no te soporta. Entonces, esta maleta obviamente no va a ser aprobada, no va a poder pasar el escáner porque tiene traición y hipocresía en su corazón. Eso es lo que representa. Maletas que son aprobadas y otras que están en desorden o en traición y hipocresía. Eso representa la portada. Tremendo, de verdad que sí. En su experiencia como pastora, vemos que usted es una pastora que a su cargo hay 20 pastores y 400 líderes. Me gustaría saber, usted ha elegido 7 rostros de un líder.
¿cuáles líderes la han marcado a usted de los 7 rostros de un líder? En su experiencia, positivamente la han marcado. ¿Cuáles líderes? Me gustaría saber. Ok, bueno, acá en el libro toco 7 líderes que estuvieron con David, pero hay uno que marcó mi corazón profundamente, Barzillai. Barzillai es un líder que cuando Absalón traiciona a David, Barzillai sale al encuentro de David. Y entonces Barzillai es un hombre adinerado, es un hombre que tiene mucho dinero. Y Barzillai le ofrece a David comida para él y para el pueblo. David está tan agradecido que David le dice a Barzillai, ven conmigo al palacio. Cuando ya pasa todo lo de Absalón, David le dice, vente conmigo y trabaja conmigo en el palacio. Y Barzillai le responde algo, Wander, que a mí me impacta muchísimo. Normalmente la gente busca el liderazgo para buscar un lugar, para tener una posición en la iglesia. Muy poca gente busca el liderazgo porque realmente anhela servir, porque quiere ser un siervo. La mayoría de gente busca un liderazgo porque quiere una posición, porque necesita sanar su corazón. Barzillai le responde a David, yo no voy a estar en el palacio porque yo no nací para eso, yo nací para servir. Este es el líder que más impacta mi corazón. Ese es el líder que se me pega. Barzillai es mi rostro favorito del líder. Hay 7 rostros aquí y Barzillai es el mejor, porque Barzillai es desinteresado, porque Barzillai ama a David, ama la obra de Dios, ama el reino de Dios de manera sincera. Él no necesita un puesto para hacer lo que le corresponde. Él no necesita que lo tomen en cuenta, que lo abracen, que le den palmadas en la espalda. Él no necesita que un pastor lo reconozca. Él ya es reconocido por Dios. Y cuando alguien ya es reconocido por Dios, no ocupa que nadie en la tierra lo reconozca. Ese es el líder más importante en la iglesia, el que ya sabe cuál es su posición en Cristo, el que ya entiende que Dios le llamó, que Dios le apartó, que Dios le bendijo. El líder más importante en la iglesia es el líder que no necesita un puesto para sentirse importante. Es el líder que ya es importante antes de su puesto y por eso merece estar allí. Ese es el líder que más amo, Barzillai, porque no necesita un puesto para ser importante. Él ya es importante porque la sangre de Cristo lo hizo importante, porque Jesucristo, el Hijo de Dios, lo salvó en la cruz y eso lo hace importante. Ese es mi líder favorito porque es desinteresado, porque no está ahí por una posición. Está ahí porque tiene su corazón arraigado al reino de los cielos. Gloria a Dios, tremendo. Y usted hablando de eso, ¿sabe qué? Que vivimos, como usted decía, vivimos en ese mundo donde hay líderes que desean ser reconocidos, pero son líderes que no tienen el llamado. A diferencia que vemos líderes con el llamado, que lo hacían por amor a Dios, por entrega. Vemos que los apóstoles, cuando ellos sufrían por causa de la obra de Dios, dice la palabra que para ellos era como gozo, porque ellos se estaban identificando con la cruz de Cristo. Entonces, eso es lo que caracteriza al líder, que goza, se mantiene gozoso en las tribulaciones y se mantiene constante, porque sabe que su llamado no viene de hombres, sino viene de Dios. Amén. Me estuvo hablando del primer líder. Me gustaría que nos hablara, ya usted nos habló del primer líder, ¿verdad? Entonces me gustaría saber cuáles líderes negativamente la han marcado a usted. Y sabemos que esto usted lo usa para que nosotros, los líderes, podamos conocer las malas intenciones de personas que vienen con lo que es la cara de un líder, pero están malintencionados. Entonces nosotros necesitamos conocer e identificarlo para nosotros cuidarnos en el ministerio y no caer en esa posición de un líder que esté haciendo daño a la obra de Dios. Me gustaría escuchar. Ok. Voy a agarrar una frase, la estaba buscando, una frase que tengo en mi libro, que para mí es muy impactante, que es para mí la cara del peor líder en la iglesia. Escucha la frase y de esta frase vamos a hablar del peor líder, del líder que más me ha marcado. Dice así: no hay nada más terrible que ver gente de Dios practicando principios del infierno en la iglesia. Lo voy a volver a repetir. No hay nada más terrible que ver gente de Dios practicando principios del infierno en la iglesia. ¿Cuál es el líder que más marca una iglesia, que más marca un pastor, que más marca una pastora, que más marca un liderazgo? El líder
que se convirtió a Cristo, pero sus principios no se han convertido. Quiere traer las mañas, las manías del mundo a la iglesia, a la casa de Dios. La astucia, la manipulación, la rebeldía, la insujeción que tenía en el mundo, quiere traer a la iglesia. Si en el mundo robaba, ahora las mismas conversaciones que tenía cuando robaba, las quiere traer a la iglesia. El peor líder que hay en la iglesia es aquel que quiere liderar sin haber convertido su corazón de verdad a Jesús. Es aquel que quiere ser líder sin haber rendido su alma a los pies del Calvario, a los pies de Cristo. Es aquel que quiere servir en la iglesia, que quiere un puesto en la iglesia, que quiere un momento en la iglesia sin haber rendido su carne a los pies de la cruz de Cristo. Es aquel que sirve en la iglesia con principios negativos, con principios del infierno. Es aquel que no ha olvidado que Jesús necesita que cambie, que su vida sea transformada. Hay gente que está más ocupada en ser líder que en transformar su vida. Hay gente que está más preocupada en tener una posición que en permitir que su vida sea transformada. Para mí el líder que más marca negativamente la vida de un pastor es aquel que está dentro de la iglesia practicando principios del infierno, principios del mundo en la casa de Dios. Wow, tremendo, tremendo. Hay una pregunta que muchos se hacen y es de que si un pastor necesita ser un líder o si solamente necesita tener el llamado al pastorado. Esa es una pregunta muy importante, Wander, porque yo creo que Dios primero te llama, pero yo sí creo que un pastor necesita ser líder. Necesita desarrollar su liderazgo, porque tenemos hombres con unos llamados extraordinarios, con unos llamados impresionantes, con unción, hombres impresionantes que Dios usa. Cuando los ves en el altar te quedas impactado y tú dices, pero ese hombre ¿de dónde salió? Un hombre de oración, de ayuno, una mujer de ayuno, de oración. Cuando se para en el altar el infierno tiembla, pero cuando se baja no tiene quien le siga porque tiene debilidades de carácter tan fuertes que no puede crecer, que no puede ser fuerte, que no puede establecerse porque su carácter no se lo permite, porque no tiene liderazgo, porque no fue formado y no puede formar, porque quien no fue formado no puede formar, quien no aprendió no puede enseñar, quien no tiene no puede dar. Entonces tenemos hombres de Dios que Dios no se equivoca, cuando Dios llama a alguien, Dios le da las herramientas para ser formado, pero hay gente que no ha querido ser formada, no se permite, no se deja y son buenos ministrando, son hombres llamados por Dios, pero no se dejan enseñar, no se dejan formar. Y esa ausencia de liderazgo lo que provoca es un fracaso en su ministerio, un fracaso en la gente que lo sigue. La gente que lo sigue termina dañada, termina decepcionada, termina deprimida, termina en el mundo, porque el pastor era bueno, era un hombre llamado por Dios, pero no tenía liderazgo. Entonces yo creo que ambas cosas van de la mano. Por eso este libro es tan importante que cualquier hombre o mujer llamado por Dios lo lea, porque usted va a aprender muchos principios del reino, muchos principios del cielo a través de este libro, y eso le va a ayudar a usted a ser llamado por Dios y a la vez formado. Amén, qué bendición. Me gustaría seguir conociendo sobre lo que son los diferentes líderes. Ya hablamos del primer líder que usted le impactó. Luego hablamos de los líderes negativos. Me gustaría seguir conociendo cuáles son las otras caras de los siguientes líderes. Ok, bueno, le voy a mencionar uno de los más fuertes que habla el libro de Joab, que Joab era el general del ejército de David. Joab tiene características muy impactantes porque Joab era familia de David, era sobrino de David. Entonces la familiaridad nunca permitió que Joab entendiera que su tío, o sea, que había momentos donde David era el ministro de Dios y había momentos donde David era su tío. Joab se acostumbró a ver a David como su tío y le faltó el respeto. De aquí agarró el principio de que muchas veces la familiaridad va a hacer que nosotros perdamos el respeto por la gente de Dios. Verlos tan cerca, cuando lo veo en el altar lo respeto, pero cuando estoy comiendo con él, lo siento tan cerca de mí que pierdo ese respeto, cruzo esa línea de respeto, y eso fue lo que le pasó a Joab, que es uno de los líderes más fuertes que sale en el libro. Son 7 líderes, el primero es Joab, luego Barzillai, Simei, Adonías, Abiatar, Sadoc y Benaía. Otro de los que más me gusta es Benaía, y quiero hablarle un poquito acerca de Benaía, que es el último líder del libro. Benaía
yo no sé si usted ha leído en Segunda de Reyes, los primeros capítulos, cuando Salomón va a mandar a matar a varios líderes, él manda a Benaía. Salomón, vea qué interesante, David mataba a la gente con sus propias manos y por esa razón David no pudo construir templo a Dios, porque sus manos estaban Amén. manchadas de sangre. Pero Salomón dice, yo no voy a hacer lo que hizo mi papá, yo no voy a matar a la gente yo voy a mandar a alguien va a ser mi cara, y ese era Benaía. Benaía era como el guardaespaldas de Salomón. Salomón quedaba bien y Benaía era el que quedaba mal. Benaía era el que iba y hacía el trabajo sucio, como dicen por ahí, ¿verdad? Yo creo que esta posición de Benaía a mí me impactó tanto cuando lo leí, porque Benaía no le importaba quedar mal por amor al reino. No le importaba que la gente hablara mal de él, no le importaba que la gente lo viera mal. ¿Cuántas veces, Wander, la gente habla mal de nosotros porque usted va mucho a la iglesia, usted demasiado predica, usted me tiene cansado, usted demasiado sirve a Dios? Y hay gente que se desanima con eso, pero el verdadero líder, en lugar de desanimarse con eso, siente eso como un desafío para ser mejor para Dios. Este es Benaía, el que dice, no me importa lo que digas, no me importa lo que hagas, yo he entregado mi vida a este liderazgo, yo amo a Dios, yo le sirvo a Dios, yo le creo a Dios, no me importa nada en la vida, mi vida es para esto. Ese es Benaía, es un líder agresivo, es un líder fuerte, es un líder que no tiene miedo de nada, que no tiene miedo de nadie, es un líder que hace lo que tiene que hacer, es un líder que sabe a dónde va. Ese es Benaía. Él está loco por hacer lo correcto y a él no le importa lo que nadie diga. Cuando vemos la historia de Benaía, y quiero que si alguno la puede leer en casa, en el libro de Segunda de Reyes, capítulos 2 y 3, cuando vemos la historia de Benaía, vemos que Salomón lo manda y le dice, Joab se agarró de los cuernos del altar, y Salomón le dice, ve y sácalo del templo, ve y sácalo del templo, porque hay que matarlo, porque hay que sacarlo del templo, porque Joab había hecho cosas muy fuertes, y Benaía no tiene miedo, y el templo está con gente, y Joab está agarrado de los cuernos del altar, y Benaía sabe lo que tiene que hacer. Benaía es esa persona que no le importa la crítica. El líder tiene que aprender a morir a la crítica, que no importa el qué dirán, que no importa lo que piensen, él sabe lo que tiene que hacer, se mantiene enfocado, determinado, sabe hacia dónde va, nada lo detiene, nada lo saca de su enfoque, nada lo mueve, nada lo quita, nada lo mueve, él sabe lo que tiene que hacer y él solamente avanza y avanza y avanza. Y vemos a Benaía entrando al templo, esta escena es impresionante. Benaía entra al templo y agarra a Joab, y Joab está agarrado de los cuernos del altar y lo saca, impresionante. Y la gente, pero Benaía, ¿qué estás haciendo? Y a él no le importa, porque él está haciendo lo que él sabe que Dios quiere que él haga. ¿Cuántas veces hemos sido criticados y la crítica nos detiene? La crítica nos estorba, la crítica se opone y no hacemos muchas veces lo que tenemos que hacer por estar oyendo a la gente. Benaía es el líder que murió a la crítica y no le importa lo que la gente diga, él solo quiere hacer lo que Dios dice. Ese es Benaía. Y ese me Gloria gusta muchísimo. Bien, amén, qué bendición. Bien, quiero darle una retroalimentación. Estamos hablando con la pastora Cintia Araya desde Costa Rica. Gracias a todos los que se han conectado. Gloria a Dios, de acá, República Dominicana, y de allá también de Costa Rica. Ella nos está hablando sobre el tema los 7 rostros de un líder. Y de verdad que es una bendición, está súper bueno el tema. Y bien, me gustaría saber, pastora, ¿me escucha? Sí, me gustaría saber cuáles son las fortalezas y las debilidades de un líder. ¿Qué fortaleza debe de tener? ¿Y cuáles debilidades puede llevar? La fortaleza de un líder es la capacidad de escuchar y obedecer. Para mí la mayor fortaleza de un líder es la capacidad que tenga de escuchar y obedecer. Cuando un líder aprende a escuchar y aprende a obedecer, esa va a ser su fortaleza. ¿Cuál es su debilidad? La más grande debilidad de un líder es hacer lo que quiere y no lo que debe. Hacer lo que quiere y no lo que debe. Porque en este camino muchas veces nos va a tocar hacer lo que debemos y no lo que queremos. No sé cuántas veces, Wander, te ha pasado que Dios te ha puesto a hacer algo que no querías hacer, pero que sabes que lo tienes que hacer. Y lloraste, y te humillaste, y te doblegaste, y estuviste en llanto delante del Señor y dijiste, Señor, ¿hasta cuándo? Y el Señor te estuvo formando en ese tiempo. Y sé que lo que te estoy diciendo no es casualidad,
¿Cuántas veces has tenido que decir, Señor, yo quería este camino y el Señor te manda por otro camino? El verdadero líder es aquel que hace lo que debe y no lo que quiere. Cuando un líder se acostumbra a hacer lo que quiere, esa va a ser su mayor debilidad. Y cuando un líder aprende a hacer lo que debe, esa va a ser su mayor fortaleza. Yo no sé cuántos de ustedes han sentido un domingo en la mañana, no tengo ganas de ir a la iglesia, hoy no me quiero levantar, pero el compromiso del liderazgo te hace sacado de la cama, te mete al baño, te hace lavarte los dientes, te hace ponerte la ropa de domingo, te hace agarrar la Biblia y te hace ir a la iglesia. Ese es el líder que no hace lo que quiere, sino lo que debe. Ahora tenemos líderes débiles que un domingo se levantaron en la mañana, no quiero ir, y no fue, a pesar de que era líder, porque ese es el líder que hace lo que quiere y no lo que debe. Entonces, para mí, la mayor fortaleza de un líder es hacer lo que debe y no lo que quiere. Amén, qué bendición. Y hay otra cosa también que me encantaría seguir resaltando. Es que el líder, o sea, debe de, como usted decía ahorita, la formación del líder debe de estar formado en la palabra de Dios. Un líder, un pastor, el liderazgo, si no está formado en lo que es la palabra, los preceptos de la palabra de Dios, su ministerio no va a tener la efectividad, porque las palabras son las que nos guían, las que nos dan vida, las que pueden producir transformación a otras personas, las que van a formar la gente. Entonces, si un líder no está formado en la palabra de Dios, no puede dar vida, no puede llevar cambio a la vida de la gente, no puede traer sanidad, no puede traer libertad, porque el Espíritu Santo es que trae sanidad, libertad, restauración, salvación, pero es a través de la palabra de Dios. Entonces, si ese pastor no está formado, su pastorado, su liderazgo no va a tener efectividad. Amén. Y ahí me gustaría, ya hablamos de Joab, hablamos también de Abinadar, hablamos de Anaí, me gustaría que siguiéramos hablando de los otros líderes. Ya hablamos de 4 líderes, ¿verdad? Hablamos de Joab, de Simei, no, perdón, de Barzillai, sí, de Benaía. Ahora sí, me gustaría hablar de Abiatar, que para mí es uno de los más impactantes. Él empezó bien y terminó mal, porque hay gente que empieza bien y termina mal. Pero una de las características más fuertes de Abiatar, que más me impactó cuando leí su historia, es que Abiatar era un sacerdote, era una familia sacerdotal. Y en una oportunidad, Saúl, cuando Saúl estaba vivo, Saúl mata a toda la familia de Abiatar. Dice la Biblia que Saúl mató 80 sacerdotes. Saúl agarra y mata 80 sacerdotes y el único que queda vivo es Abiatar. Y cuando Abiatar está viendo el asesinato de su familia, cuando Abiatar está viendo que matan a su familia, Abiatar agarra el efod. Esto me impresionó muchísimo porque Abiatar agarra el efod, que representaba su trabajo en Dios, que representaba su llamado en Dios, y sale corriendo con el efod y se va detrás de David. Y cuando yo leí este pasaje, Dios me decía, hay gente que le han asesinado los sueños, que le han matado la familia, pero tiene un liderazgo. Y tú no vas a morir hasta que tu liderazgo cumpla el propósito que Dios tiene contigo. Y el Señor me decía, ahí estaba Abiatar. Estaba viendo morir a todos los sacerdotes de su casa, a todos los sacerdotes de su familia. Estaba viendo cómo caía uno y otro y otro y otro. 80 familiares de Abiatar, del linaje de Abiatar, murieron ese día. No quedó nadie, solamente él. Y él tenía la opción de amargarse, de enojarse con Dios, de apartarse de Dios o de continuar el liderazgo. ¿Y sabes qué hizo Abiatar? Agarró el efod y continuó con el ministerio. Impresionante actitud por encima de su dolor. Abiatar representa al líder que por encima de su dolor le cumple a Dios la función que Dios le puso a hacer. Abiatar representa al líder que no le importa cómo se siente, que no le importa cómo está su situación emocional. Él sabe que tiene que continuar en Dios. Abiatar representa al líder que perdió el trabajo pero sigue adelante, que perdió el dinero pero sigue adelante, que perdió el estudio pero sigue adelante, porque sabe que su total dependencia viene de Dios. Y Abiatar agarra el efod. Es una escena muy fuerte que está escrita en el libro. Y sale corriendo detrás de David. Y corre, y cuando alcanza a David, David le dice, ¿qué pasó contigo? Y él le dice, mataron a toda mi familia y solo quedé yo. Y aquí te traigo el efod. Y David lo abraza y David lo acoge
como parte de su sacerdocio, porque David está dolido de ver que a Abiatar le mataron a toda su familia. Entonces, para mí este líder fue impresionante porque a pesar del dolor, no soltó su liderazgo. Vemos a Abiatar corriendo con el efod en la mano, con el llamado en la mano, corriendo y diciendo, yo necesito que alguien reconozca que Dios me llamó. Yo necesito, y yo sé que hay gente corriendo en esta hora, quizás has estado viviendo algo difícil, algo complicado y estás como Abiatar, a lo mejor perdiste algo y estás en este momento diciendo, yo necesito que alguien sepa que Dios me llamó y a pesar del dolor y a pesar de lo que se venga, no voy a soltar lo que Dios me llamó a hacer. Ese es Abiatar. Amén, gloria a Dios. Tremendo, necesitamos más Abiatares, más Abiatar en este tiempo. Gloria a Dios, porque de verdad que cuando una persona suelta el llamado de Dios, las consecuencias son muy fuertes. Yo he visto ministerios, familias destruirse por completo, por solamente no obedecer la palabra de Dios, por solamente no arrebatar lo que Dios le ha entregado. Y es muy triste cuando una familia se destruye, cuando una persona de pronto a otro se desvanece todo, su familia, todo, hasta él. Si es posible, mucha gente ha muerto por no obedecer la palabra de Dios. He visto muchos ministerios destruidos, muchas familias destruidas, muchos hogares destruidos por las personas no querer obedecer la palabra de Dios. Y qué bendición escuchar a la pastora hablar esta palabra de Dios, tremendo, de verdad sé que todos nos estamos gozando con la pastora. Gloria a Dios, de verdad que sé que es de gran bendición. Bien, pastora, yo quiero, ya estamos finalizando ya, me gustaría saber ya qué ha sido su mayor reto en el ministerio que usted ha tenido que librar. Sabemos que usted es una mujer que su ministerio se ha enfocado en trabajar con mujeres a nivel internacional en diferentes países, gloria a Dios. Y usted ha realizado congresos, gloria a Dios, como es mujeres activadas en diferentes países. ¿Cuál ha sido su mayor reto, gloria a Dios, que usted ha tenido en el ministerio? El mayor reto que he tenido en el ministerio es perdonar la traición, como Jesús. Sabe, Jesús nos da una gran lección, porque Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar. Y Jesús comió con Judas y le lavó los pies, sabiendo que lo iba a traicionar. Creo que el mayor reto de alguien que dirige líderes es tener el corazón correcto para saber cuándo decir ya no más y saber cuándo perdonar y tener el corazón correcto para con la gente que te ha hecho daño. O con la gente que te ha hecho daño no, porque finalmente Dios te sana, pero con la gente que pretendió hacerte daño. Yo creo que el mayor reto que he tenido en mi ministerio ha sido perdonar, restaurar a quien me traicionó, a quien me dañó, a quien me señaló, a quien me murmuró y amarle a pesar de eso. Y esa es la imitación más grande que podemos hacer de Jesús. La gente quiere imitar a Jesús en milagros, la gente quiere imitar a Jesús en la multiplicación de panes y peces, la gente quiere imitar a Jesús en todo menos en la traición. La gente quiere imitar a Jesús en toda su gloria, en su resurrección, en cuando subió y se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Pero lo que la gente no quiere es pasar lo que Jesús pasó. Y yo creo que un líder que no sabe perdonar una traición no puede decir que ya está listo para liderar. Yo creo que una de las cosas más fuertes es que la misma gente que te apedreó, la misma gente que te señaló, que te insultó, sea la gente que después tú abraces, tú acojas, tú recibas, tú ames, tú restaures, tú posiciones, ¿verdad? Y que esa gente vea en ti el amor de Jesús, que esa gente vea en ti el amor de Cristo, que esa gente vea en ti la manifestación de la gloria de Dios. Ese para mí es el mayor reto de un líder, es el mayor reto de alguien que dice amar a Jesús. Para mí no hay un reto mayor que ese. Wow, tremendo. Wow, lástima que ya casi el tiempo se me está agotando. Yo tengo otro en vivo, si no fuera un placer seguir porque el tema está buenísimo y de verdad que me encantaría seguir, pero quiero, antes de hay algo muy importante que no podemos dejar, y es que me gustaría saber qué ha significado para usted su familia en el ministerio.
y si usted le da la prioridad en el ministerio. Ok. Bueno, mi familia, mi esposo, el pastor Randall Chávez, es una de las más grandes inspiraciones que yo tengo. Es un hombre increíble, es un hombre que nunca me ha limitado en el ministerio. Mi esposo es un hombre humilde, sabio, prudente, que me ha inspirado para servirle a Dios. Cuando yo no sabía que era llamada por Dios, él discernió el llamado en mí antes de que yo me diera cuenta. Es mi profeta, Dios lo usa para darme palabra, Dios lo usa para direccionarme. Soy una mujer sujeta a su marido, creo que en la sujeción, creo que una de las razones por las que Dios me ha levantado en su misericordia es porque camino mano a mano con mi esposo, hombro a hombro, compartimos la responsabilidad del ministerio. Mis hijos son una gran bendición y también un gran reto. Pueden inspirarlos a ellos. Tengo un hijo de 19 años, una hija de 16 años. Ambos le sirven a Dios en el ministerio. Ambos están con nosotros. El camino no ha sido fácil, pero le he dado prioridad. A veces, bueno, este año por la pandemia, pues ha sido mucho más tranquilo que otros años, pero han habido años donde paso 3 semanas fuera del país, solo una semana adentro. Y cuando estoy adentro, trato de aprovechar con mis hijos el tiempo. Trato de darles el lugar. No quiero que mis hijos vean el ministerio como una competencia. No quiero que mis hijos sientan que tienen que pelear para tener a mamá. Quiero que ellos sepan que Jesús es el seno de la familia y que Jesús nos bendice cuando estamos en casa. Ellos, cuando yo llego a la casa, Wander, yo siempre le digo a mi esposo, o mi esposo me dice a mí, cuando tú llegas aquí, yo no quiero a la profeta. A mí la profeta no me interesa. Yo quiero una esposa. Y mis hijos, cuando tú vienes aquí, yo no quiero la pastora, yo quiero una mamá. Entonces creo que esa ha sido una de las características más importantes del ministerio, saber que cuando estoy en la casa quiero ser mamá, quiero ser esposa, quiero estar con ellos, quiero amarlos, quiero compartir, quiero darles el lugar que se merecen. Muchos hijos de pastores se perdieron porque los pusieron a competir con la iglesia, los pusieron a competir con el ministerio y vieron a la iglesia como el rival que me robó a mamá y a papá. No los vieron como la bendición de Dios, sino como un rival, como algo feo. Y me he esforzado mucho porque eso no se hacía en mi casa. Me he esforzado mucho porque mis hijos estén contentos con el trato de mamá y con el tiempo que mamá les da. Qué lindo, gloria a Dios. Bien, me gustaría que usted esté dando sus redes sociales para que la puedan seguir. Vimos gente conectada de Colombia y de otros países también.